Los evangelios fueron escritos para que creamos en Jesús y nos hagamos discípulos de Jesús. Para eso fueron escritos los evangelios, para que conociendo a Jesús creamos en Él y tengamos la vida eterna. Y los evangelios son una manera de hacernos discípulos del Señor. Todo lo que el Señor va haciendo es para que le sigamos, porque Él es el camino. El único camino para ir al Padre se llama Jesús. Y Él nos ha mostrado el camino para mostrarnos una verdad. Y la verdad es Él, la verdad es Cristo. Y la verdad es que Dios es verdad. Dios es verdad. Es uno de los atributos más importantes de Dios en el Antiguo Testamento. Dios es verdad. Todo Él es verdad. Y porque Él quiere que tengamos vida, y no cualquier vida, la vida eterna. Por eso se habla de la vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es la vida que Dios nos da, y es la eternidad. Por lo tanto, todo lo que el Señor va haciendo, cuando hace milagros, cuando libera, cuando se encuentra con las personas, es para que tengamos el conocimiento de conocerlo a Él y de seguirlo. Porque el precio de conocer a Cristo es seguirlo. El precio de conocer a Cristo es amarlo. El precio de conocer a Cristo es quedarnos con Él. Él nos llama para estar con Él. Y decíamos en la mañana que si sanó a Bartimeo el ciego era para que Bartimeo pudiera ver a Cristo y glorificar a Dios porque estaba viendo al Hijo de Dios. Y si liberó a Zaqueo de la tristeza y de la opresión y de la esclavitud que tenía, era para que Zaqueo fuera discípulo de Jesús, así fuera en su casa y en su pueblo. Y si el Señor sanó a la mujer samaritana de tanto dolor que tenía en su corazón y tanto desprecio que había recibido, y el Señor la sana para que ella se convierta en discípula y evangelice al pueblo de Samaria, de los samaritanos. Y así podemos mirar cada milagro de Jesús. Si liberaba a los que estaban esclavos del demonio, era para que tuvieran la libertad esos hijos de Dios y pudieran seguir a Jesús. Cada milagro tiene el sentido del Señor redimensionar nuestro camino, de atraernos hacia Él, de que lo sigamos a Él. Bueno, ya los apóstoles, los 12 apóstoles, pues estaban siguiendo a Jesús. Y habían visto todo el poder que tenía Cristo, su predicación y todo lo que el Señor hacía, sus milagros. Y el Señor les estaba ya hablando de las condiciones para ser discípulo. Tome la cruz y síganme. Vayan detrás de mí. Llenen el sufrimiento que hay en el mundo de amor, porque la cruz es cubrir todo con el amor de Jesús en la obediencia al Padre. Y ya también habían unas exigencias de no apegarse a nada y de ir siempre detrás de Jesús para aprender. Y aquí viene hoy la pregunta de Pedro. Pedro siempre era el que tenía la iniciativa de preguntar. Tenía esa iniciativa siempre de preguntar. Y bueno, Pedro le dice al Señor: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Eso qué significa? Porque Pedro estaba preguntando, bueno, te hemos seguido el Señor y ¿quién nos tocará a nosotros? En los otros evangelios aparece, y bueno, y nosotros que te hemos seguido, dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Porque los apóstoles han dejado una barca, han dejado un lago, han dejado los peces, sus casas, las pertenencias que tenían tal vez, el círculo familiar que tenían, pero no todavía llevan una mentalidad mercantilista y utilitarista, porque están buscando, bueno, hemos dejado todo, ahora ¿qué vamos a recibir? Han dejado muchas cosas, pero todavía llevan una mentalidad de negociantes, porque ahí el negociante es pues Mateo, que era cobrador de impuestos, pero ahora estos también
no pueden desprenderse de esa mentalidad mercantilista, es decir, de hacer negocios con Dios, de hacer negocios con Dios. Y la respuesta de Jesús es profunda, pero misteriosa. Y el Señor dice que todo el que ha dejado cosas por Él, pues recibirá el 100 por 1. Es decir, Dios es un Dios que sabe recompensar el corazón nuestro con mucho más de lo que nos imaginamos. Pero bueno, estos apóstoles recibieron realmente más casas y más hermanos, hermanas y todo esto y persecuciones. Bueno, lo más claro son las persecuciones, porque recuerden que las persecuciones las enfrentaron esos 12 apóstoles. Enfrentaron muchas persecuciones, eso fue claro. Pero y esa casa y todo eso que el Señor les prometió, bueno, eso se fue cumpliendo, porque si analizamos los hechos de los apóstoles, después de la Pascua, de la ascensión al Señor y de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre María y sobre otra cantidad de personas, ellos fueron enviados ¿a qué? A anunciar el Evangelio. ¿Y a cuántas casas entraron? A muchas casas. Pero ya no iban a necesitar una casa, todas eran sus casas, porque los recibían a los apóstoles. ¿Se imaginen ustedes también todos aquellos que ya conocían el Evangelio, diciéndole a Pedro, a Juan o a Santiago o a Felipe: quédense en mi casa? Tenían muchas casas y conocían muchas familias y tenían muchas personas, y todo eso al final no lo iban a necesitar, porque ellos estaban preparándose para una casa más importante, y es la casa celestial, es decir, el lugar donde habita el Padre, la Trinidad. Es una promesa escatológica, pero que se iba cumpliendo en el tiempo. Lo que sí tuvieron que vivir fue muchas persecuciones, porque las persecuciones comenzaron inmediatamente. Los apóstoles predicaban a Cristo resucitado, y el imperio romano y las autoridades judías decían: tenemos que acabar, porque la veían como una secta de los cristianos, y actuaron inmediatamente. Y por eso venían los martirios, las persecuciones, y entre más perseguían a los cristianos, más aumentaban los cristianos. Semilla de cristianos, sangre de mártires, semilla de cristianos, es decir, iban multiplicándose más los cristianos. Y cuando veían unas persecuciones terribles, eran lanzados al Coliseo, donde sacaban leones, donde los hacían morir a espada. Bueno, una cantidad de persecuciones terribles. Pero la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo, no está encadenada. La palabra de Dios es tan libre que así haya cárceles o cadenas, Dios las abría, como le abría las puertas al apóstol Pedro para que saliera de la cárcel y siguiera anunciando el Evangelio, y todos quedaban sorprendidos, pero no estaban en la cárcel estos como están predicando ahorita en el templo. Entonces miren ustedes que el Señor siempre dará más, y el Señor nos da más porque Él es gratuito. Él es un Dios desbordante en gratuidad, y Dios da no porque nosotros le hagamos negocio, yo hago esto y usted me da esto. No, Dios da porque es un Padre amoroso, porque es un Padre generoso, porque es un Padre bueno, y nos da sin llevar cuentas, sin decir: bueno, ya te he dado esto. No, el Señor no lleva cuentas, el Señor no lleva cuentas. Su amor es infinito, su generosidad es infinita, su grandeza es infinita, y el Señor da porque Él es bueno. Ahora bien, lo que se nos pide a nosotros entonces es saber
caminar en la ley del Señor para vernos abrazados por su amor. Porque cuando nos acercamos al Señor, Él empieza a enseñarnos a vivir de una manera diferente. Nos enseña a vivir en su luz, y los mandatos de Él los vamos meditando día y noche. Y esos mandatos nos van dando a nosotros una alegría, un gozo y una paz. Por lo tanto, nosotros nos acercamos al Señor porque lo más grande que podemos recibir del Señor es su amor, su perdón y su reino, y lo demás viene por añadidura. Lo demás Él lo da por añadidura. Hace salir todos los días el sol sobre buenos e injustos, sobre justos y pecadores. Él no va seleccionando, a este sí el sol, a este no. No a todos. Él da a todos su amor y su misericordia. Él hace llover sobre toda la tierra. No hace llover sobre el campo del que es bueno y del que es malo, entonces ya ahí no va a caer agua. No, el Señor da a todos igual en sus bendiciones que vienen del cielo. Pero la gran diferencia está en la capacidad que yo tengo de acercarme a Él para que Él me abrace en su amor infinito. Y el que se aleja de Dios, entonces no se ve protegido bajo el amor infinito de Él. Y eso es lo que van a plantear los salmos en la Biblia. Ese es el Salmo primero, por ejemplo. El Salmo primero nos va a mostrar que siempre habrá dos caminos. O estás cerca de Dios y le obedeces, o estás lejos de Dios y no le obedeces. Esos son los dos caminos que presenta los salmos para el ser humano. Y realmente hay dos caminos. Hay camino angosto o camino ancho. O se obedece o no se obedece. Se ama a Dios o no se ama a Dios. Pero aquel que se acerca a Dios, dice el Salmo primero, es como un árbol plantado al borde del agua, al borde del río. Siempre va a tener agua, y como tiene agua, siempre va a dar fruto. Nunca se van a secar sus ramas. Pero aquel que está lejos de Dios, lejos del agua, pues será solamente un arbusto de frutos, o mejor dicho, de hojas secas, porque no va a dar fruto. Entonces uno decide, y esa agua y ese árbol plantado al borde del río, pues es la presencia de Jesús, es la presencia del Señor. Si me acerco al Señor, me veré abrazado por su amor, me veré abrazado por su misericordia. Y los que se alejan de Dios, entonces se privarán del abrazo misericordioso de Dios. Cada uno decide, cada uno decide. Y eso es lo que plantea entonces. Entonces hoy la palabra de Dios nos invita cómo aprender a ser discípulos del Señor, porque eso es lo que realmente vale la pena. Seguir al Señor es lo mejor. Ya decía el gran San Agustín de Hipona, seguir al Señor, conocer al Señor, es la más grande de las aventuras. Seguir al Señor es la más grande de las aventuras. Conocerlo es el más grande de los amores. Conocer a Jesús es el más grande de los amores. Y tenerlo a Él es la mayor de las plenitudes. Seguirlo es la aventura más maravillosa que podemos tener. Amarlo es tener el amor más grande que hay. Y tenerlo a Él, ser abrazados por Él, porque lo escuchamos, porque seguimos sus mandatos, porque nos esforzamos por agradarle a Él, entonces será la mayor de las plenitudes. Esa es la mayor plenitud. Que hoy aprendamos entonces a seguir a Jesús. Por eso estamos aquí en este lugar, en estos 2 días de retiro, porque seguimos a Jesús. No seguimos al mundo, seguimos a Jesús. Porque en Él está la verdadera vida eterna. Porque en Él está la verdadera alegría. Por eso tenemos a Cristo al frente y el mundo atrás. El mundo atrás. Y ya no vamos a regresar atrás. Siempre estamos con la mirada puesta en el Señor. No podemos mirar atrás.
porque el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí, dice el Señor. Cuando ya hemos conocido al Señor, no podemos dejarlo. Cuando ya nos hemos enamorado de Dios, imposible olvidarse de ese amor. Imposible olvidarse de ese único y auténtico amor. Por eso en Él tenemos que entregar hoy nuestro corazón, nuestra vida. Por eso estamos acá, para poder recibir del Señor todo lo que Él es, porque en Él somos, nos movemos y existimos. ¿Qué nos tocará a nosotros? Pues lo que queremos es a Cristo, no nos conformamos con menos. Lo que queremos es a Dios, no nos conformamos con menos. Lo que queremos es al Espíritu Santo, no nos conformamos con menos. Porque solo Él es la plenitud, la felicidad y la alegría. Mientras vamos caminando, sí, habrá persecuciones, habrá tribulación, sí, el Señor dice, va a haber tribulación, va a haber persecución, sí, pero eso no nos va a quitar la capacidad de amar, porque al Señor la cruz no le quitó la capacidad de amar, al contrario, la cruz hizo expresar el gran amor que Cristo tenía en su corazón, abrazando a una humanidad sufriente. El sufrimiento no puede quitarnos la capacidad de amar. El sufrimiento no puede quitarnos la capacidad de ser felices. El sufrimiento no puede quitarnos la capacidad de estar gozosos. Por lo tanto, esto hay que grabarlo en el corazón, en la mente, hay que grabarlo. Como San Pablo lo decía, nadie me podrá separar del amor de Cristo. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Ni el hambre, ni la persecución, ni la prueba, ni la escasez, ni nada. Y él decía eso. Recuerden lo que hablábamos esta mañana, el testamento espiritual del apóstol San Pablo en la carta que escribió a los filipenses desde la cárcel de Roma. Alegraos en el Señor. Lo repito, alégrense en el Señor. Y le está escribiendo desde la cárcel. Y se siente libre y se siente feliz, porque sabe que ha entregado la vida al Rey que no tiene ocaso, al Rey que no muere, al Rey que permanece, al Rey que es eterno, al Rey glorioso, como veía en el Apocalipsis el discípulo amado en las revelaciones allá en la isla de Patmos. Cristo glorioso, vestido de Rey, de blanco, con esa corona. Y todos extendían sus coronas delante de ese Rey glorioso. Los 24 ancianos, cuando veían ese Rey glorioso, bello, majestuoso, grande, los 24 ancianos se postraban y colocaban a los pies de ese Rey, al Cordero, sus coronas, porque decían, solo Dios es digno de alabanza y de adoración. ¿Y por qué los 24 ancianos? Porque representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles y luego toda la iglesia que adora al único Rey y se llama Jesús. Aquí estamos para seguir a un único Rey, a un Rey glorioso, a un Rey que nos conquistó desde la cruz, a un Rey que se quedó con nosotros en la pequeñez de la Eucaristía, del sacramento, en un pedazo de pan, pero es Él completamente dado, cuerpo, sangre, alma y divinidad. A ese es el Rey que seguimos. Como hablábamos de San Francisco Borja, ¿no? Cuando vio que la reina que tanto había admirado, la reina Isabel, estaba ya en descomposición su cuerpo, y dice, no, yo no puedo servirle a reyes que mueren, tengo que servirles al único Rey. Y por eso siguió al único Rey, y ese es Jesucristo. Como también nosotros seguimos al único Rey, a Jesús el Señor. Por Él sí vale la pena cualquier sacrificio, cualquier sufrimiento, cualquier persecución, todo por Él, ofrecérselo a Él. Este sufrimiento te lo ofrezco, mi Rey. Esta enfermedad te la ofrezco, mi Rey.
Esta situación te la ofrezco, mi Rey. Ofrecerle al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, todo esto para que suba como incienso en la presencia de ese Rey nuestra oración, nuestro corazón, nuestra vida. Es hermoso. Y que el Señor sepa, o que el Señor nos haga saber al final de los tiempos, cuando estemos ante Él, que todo fue ofrecido para Él, a ese Rey glorioso, a ese Rey majestuoso. Nadie hay bello como Él, nadie es majestuoso como Él, nadie es tan poderoso como Él. Y saber que le ofreciste tu corazón, tu sufrimiento, tus persecuciones, todo aquello que te causó dolor en esta tierra, pero que pusiste la confianza en ese Rey glorioso. Y al final será como incienso que sube en la presencia de ese Rey tu amor. Subirá como incienso tu amor. Subirá como incienso tu alabanza. Subirá como incienso todo esto que le puedas ofrecer a ese Rey glorioso. Por eso aquí tenemos que tomar conciencia de que el amor por Él tiene que ser grande, maravilloso. Esforzarnos para amar más a ese Rey, para darle nuestra mejor vida a Él. Porque es que a este Rey le agrada aquel que sea delante de Él como ofrenda de la tarde, como incienso en su presencia. Tú dándole a Jesús tu mejor amor, o el auténtico amor, el mejor amor. Aún pasando por la escasez, por la miseria, por las pruebas, por la persecución, por las calumnias, por el abandono, por el rechazo, por la marginación, por el dolor que es pasar a veces la noche oscura del alma, pasar como por un desierto y como, Señor, ¿dónde voy a encontrar algo que me refresque el alma? Bueno, todo eso será para ofrecerle a ese Rey el mejor incienso. Ese es el mejor incienso, la mejor ofrenda, el mejor regalo, el corazón y la vida, la vida en santidad, de ser agradable a ese Rey, de honrar al Rey de Reyes con nuestra vida, que nuestra vida hable de lo grande que es seguir a Jesús, de lo grande que es conocer al Señor, de dejarnos fascinar por Él, abrazar por Él, amar por Él, serle fiel a Él. Si Él nos ha sido fiel todo el tiempo, si Él toda la vida ha estado enamorado de nosotros, si Él nos ha dado la vida, nos ha cuidado, nos ha alimentado y nos ha liberado de tantas cosas, ¿cómo no enamorarnos de aquel que nos ha dado todo? Por eso hoy tenemos que tomar la decisión de darle al Señor un amor puro, limpio, purificado, un amor maduro, un amor que va madurando. Y no es emocionalismo, sentimentalismo, no es la efervescencia de un momento como ahora sucede. No, es el fruto de un amor que has cultivado y de un amor que has tenido que curtir o que has tenido que purificar con sufrimiento. Un amor que has pulido con sufrimiento. Un amor que has pulido por pasar por la noche oscura, por las pruebas y dificultades, y ofrecerle al final de la existencia, de la historia con el Señor, de ofrecerle al Señor en esa copa de oro, como se ve en el Apocalipsis, los ángeles llevando ese incienso de tu vida, de lo que fue tu vida en esta tierra. Por eso, hermanos y hermanas, es hermoso poder meditar hoy la palabra y enamorarnos así de Dios. Ánimo. Hay que tener fortaleza en estos tiempos. Hay que tener la firmeza en Jesús. Tenemos que aprender a vivir con el Señor desde el amanecer hasta el atardecer, un sacrificio de alabanza, de ofrecerle al Señor
lo mejor que tenemos, y ese se llama el corazón, la vida, la existencia, la historia, porque Dios nos ha dado todo. Hemos recibido de Él gracia tras gracia, y a Él la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un aplauso para nuestro Rey.